Amén, hermanos. Los que tenemos Biblia, me gustaría que la abriéramos en Lucas capítulo 13, versículo 24. Un pasaje que muchos conocemos y leemos, pero que muy pocas veces lo tomamos en cuenta a profundidad de lo que realmente trata de explicar este mismo. Y dice de esta forma, palabras del mismo Jesús. Lo cual lo leemos y decimos, o es el versículo 23, donde surge la pregunta. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Y cuando este pasaje muy pocas veces lo tomamos en cuenta. Hacedores de maldad, son los que hacen el pecado. No, a lo que el pasaje está tratando de comunicar verdaderamente, y es algo que choca a la iglesia, especialmente a los grupos de los jóvenes. Inicia con la palabra remanente. Cuando el Señor hace, cuando este hombre que se menciona en la Biblia hace la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? El Señor dice, no, sí, son pocos, solamente se va a salvar una tercera parte del mundo y los 144,000. ¿Qué demanda el Señor? Esforzaos por entrar. Porque hermanos, son muchos los jóvenes que llegan a la puerta. Son muchos los que llegan a la puerta, pero son muy pocos los que pasan por la puerta. ¿Por qué digo esto? Porque la única forma en la cual el creyente pueda pasar por la puerta es dejando todas sus cargas, es dejando su voluntad, es dejando sus planes. Y hoy en día mucha gente cuando se le dice eso, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hablarme de esta forma? No es así el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo me ama, el Evangelio dice que Cristo lo es todo y me acepta tal y como soy. Falso. El mismo apóstol Pablo también lo dice, que cuando mueres recibes una vida nueva. Y no es posible que recibiendo esta vida nueva vivas la vida anterior. Y esa es la razón por la cual muchos hombres, pese a estar en las iglesias, muchos jóvenes, pese a estar en una congregación, no sienten verdaderamente el llamado del Señor. Es cierto, cantan, alaban. En mi caso, por ejemplo, cuando era más pequeño, se me obligó. Mi padre decía, papá, ya viene el sábado. Ay, hermano, el día que tengo que congregarnos. No me gustaba para nada. Es un día el cual me limitaba, el cual dejaba de hacer mis cosas. Y yo decía, ¿pero qué sentido tiene? Gracias al Señor que dio entendimiento y me permitió comprender acerca de esto, de cómo es el servir para el Señor. Y poco a poco vamos escudriñando más las Escrituras y es algo que se va perdiendo en las iglesias, el predicar sobre la voluntad del Padre y lo que el creyente debe estar dispuesto a hacer por este mismo. La Biblia misma es clara y dice, tú puedes tener pensamientos, tú puedes tener planes. ¿Cuántos acá tenemos planes para nuestra vida como jóvenes a futuro? ¿Alguien se anima a decirme cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito en la vida? Sin vergüenza, hermanos. Algunos quieren ser exitosos en el mundo, grandes empresarios, terminar una carrera. Y yo te digo esto, no es malo hacerlo. Pero si eso que tú tanto anhelas, que es tu estudio, que es tu carrera, que es tu trabajo, te impide servir al Señor de manera genuina, responde a ti mismo esta pregunta. ¿Eso viene verdaderamente del Señor? Y es así como tristemente muchos jóvenes viven hoy en día. Un servicio monótono, un servicio simple, un servicio a media, diciendo, haré lo que mejor pueda por el Señor. Y el Señor no pide lo que tú puedes darle, no te pide las obras de tu vida. Él te pide completamente tu voluntad. Y es como me gusta decirlo en mi congregación. Puede sonar un poco fuerte, disculpen hermanos, pero di así. Dile tus planes a Dios y verás cómo Él se ríe en tu cara. ¿Por qué yo digo esto? Porque la palabra dice, más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y más grandes mis planes que los tuyos. Y es así. Pero que tristemente no comprendemos. Hermanos, jóvenes, también soy joven, 19 años, hermanos. Sé que parezco de más, pero tengo 19. Todos tenemos planes y sueños, es cierto. Es bonito tenerlos. Es bonito querer estudiar algo, es bonito hacer eso. Y no es nada prohibido por la Biblia. Pero hay un caso especial. El Señor dice, cuidaos de los ídolos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando hablamos acerca de no tener dioses ajenos delante de mí, no es tener una escultura como hoy en día lo representa la Rosa de Guadalupe, los milagros de la Rosa de Guadalupe, donde tiene su imagencita de la Virgen María, o como las catedrales que también vemos que tienen muros grandotes que pintan de Jesús. No es eso a lo que se refiere con dioses ajenos como hoy en día lo planificamos.
¿Qué es un Dios? Algo que ponemos en primer lugar, algo que toma posesión de nuestra vida y lo consideramos lo más valioso de esta misma. ¿Te suena un estudio? ¿Un trabajo? ¿Te suena una situación? Muy bien, hermanos. Si no es así, felicitaciones. Sigamos esforzándose el camino de planificar correctamente lo que es para el Señor. El servir al Señor es mucho más allá de reunirse en una iglesia, mucho más allá de cantar, o mucho más allá de proclamar un nombre. Va mucho más allá de eso. Lo que el Señor demanda del creyente no es que, muy aparte que le cantes y que le alabes, lo que el Señor verdaderamente demanda y pide de tu vida es que le entregues a su servicio y su devoción. Que cumpla su voluntad. Y hoy en día surge una controversia al hablar de este tema. Oye, pero si me dices que tengo que entregar mi voluntad al Padre, ¿no me convertiré en una máquina? ¿No tendría voluntad yo? Y hoy en día mucha gente cree en esta forma, diciendo que todo lo que está hecho en el mundo ya fue planificado desde antes y el hombre no tiene elección y no tiene voluntad alguna. Y me gusta responder siempre ese argumento cuando tú me dices que el Señor tiene control soberano sobre tu vida. Entonces, si el Señor ya decidió todo, ya planificó tu vida, ¿tú crees que el Señor te permitiría pecar? Obviamente no. Y ahí entra el pensar del hombre, ahí entra el pensar y las decisiones que uno toma en su vida. La palabra de Dios también es clara y dice, recogerás lo que sembraste. Hermanos, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando en nuestra vida, en nuestra juventud actualmente? Porque la juventud es la etapa más hermosa del creyente. Y el mismo apóstol y apóstoles hablan y dicen, joven, que tu corazón se llene de placer, que se llene de alegría, que disfruta, deleita de todo lo que hay. Pero ten en cuenta esto. Algún día yo te juzgaré por todo lo que has hecho en tu vida, de todo lo que has hecho en tu juventud. Y otro pasaje también dice, regocíjate, alégrate, para cuando lleguen los días de cuando llegue tu vejez, no digas en esto que no tengo contentamiento. Y es muy claro acerca de esto. Y yo pregunto, jóvenes, ¿cómo estamos disfrutando la vida? ¿Sienten que la están viviendo al máximo actualmente? ¿Sienten que son libres? ¿Se sienten gozosos, alegres por todo lo que tienen actual? Uy, hermano, me estoy preocupando, todo está en silencio. Y es un gozo, hermanos, de servir al Señor, que muy pocos tienen. Y esto, tal como dice el nombre acá, remanente. El Señor se escogió un pequeño grupo nomás. Gracias, hermano. Se escogió un pequeño grupo para salvación. Fue designado desde antes del mundo que tú estés acá presente. Y estás acá presente, aproveche ese tiempo que tenemos. Aprovecha los servicios que te da. No digas, el pastor va a predicar o tal hermano. Se tiene una hora hablando del evangelio. No puede ser. No. Es una oportunidad que el Señor le da y no se la da a cualquiera. Muchos jóvenes hoy en día viven en el mundo, afanados, preocupados por las cosas que vendrán más adelante, por sus planes, por sus sueños. Y yo les pregunto, hermanos, ¿son felices? Y ahora yo te pregunto a ti, ¿eres feliz? Amén, con Cristo. Y hay una frase que lo dice de esta forma. En el creyente o en el hombre hay un vacío en su corazón que no puede ser llenado ni por las riquezas, ni por el lujo, ni por las amistades. Solamente puede ser llenado. En tu corazón hay un hueco del tamaño de Jesús que Él solamente va a ser capaz de llenar. ¿Y cuánta verdad que hay en eso, hermano? Otro punto que tenemos que recalcar acerca de la juventud, mucho más allá de los planes y de los sueños, son los sentimientos y emociones encontradas que tenemos contra la sociedad. Hoy en día el joven que buscamos siempre es ser el mejor, el más sociable, el más amigable, el más chévere del grupo, en pocas palabras. El que tenga muchos amigos. Y si le digo mi vida, hermanos, uy, se sorprende. Amigos, muy pocos, o casi ninguno en mi colegio. Gracias a la voluntad del Padre, gracias a la voluntad del Señor, crecí en la iglesia, en una familia, la cual me instruyó en los caminos del Padre. Y la típica frase que siempre me decían, la típica frase que siempre escuchamos, si tus amigos se tiran de un puente, ¿tú lo harás? Pero papá, mis amigos se van de fiesta y me están invitando para hacer un ratito, nomás media horita. No, no vas a ir. Eres un aburrido. Y no entendía, no comprendía lo que realmente querían comunicarnos. Y mucho más allá de luchar con esto, de la presión social, el querer ser aceptados por la sociedad, en si hacer lo correcto o hacer lo que los demás hacen. Y esa es una elección de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Queremos ser aceptados por la sociedad? ¿Qué dice Pablo en su carta? Aquel que busca congraciar con los hombres, ¿qué se vuelve? Enemigo de Dios. Y aquel que busque agradar a Dios, se convierte en los enemigos de los hombres. Y hermanos, te van a menospreciar, te van a hablar mal de ti, van a hacer la burla de todo. Ay, no, para ese no lo agregamos, ese no lo invitamos porque es el cristianito, es el hijito de Dios.
No, él es aburrido. Me ha pasado, por eso te cuento, hermano, es por experiencia. Y a cualquiera le choca, a cualquiera le afecta como joven. El ser rechazado muchas veces. Y lleva muchas emociones encontradas en la vida de uno mismo sobre qué hago, qué vivo, qué debo hacer. Y entramos en las situaciones que hoy en día encontramos como la ansiedad y la depresión. Llegando al punto de querer, inclusive de querer acabar con la propia vida misma. Un deseo de no querer seguir existiendo por cuanto parecen que las cosas no van bien. A veces momentos que chocan y que en un momento un joven cristiano también puede experimentar. En ningún cristiano está exento del dolor y del sufrimiento. Y eso queda claro. Hoy en día en muchas iglesias se predican el amor a Cristo, el amor a Dios. ¡Ay, qué bonito es servir al Señor! El Señor te bendice, el Señor te prospera. Y es cierto que lo hacen, no lo niego. Pero se olvidan de predicar otra parte de la cara del Señor. Muchos conocemos al Dios de amor, ¿no? Al Dios que bendice, al Dios que prospera, al Dios que guarda. Pero ¿cuántos conocen al Dios que castiga? Al Dios que juzga. Al Dios que ni por una circunstancia va a tener por inocente al culpable. Y estas son palabras mismas de Moisés. Moisés dice, Dios, te alabo porque eres grande y misericordioso, porque eres bondadoso y justo y bendices, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable y que castiga de la tercera hasta la cuarta generación, si no se arrepienten. Y ahora nadie dice amén cuando hablamos de ese Dios. Ahí todos se quedan callados, se quedan pensando. ¿Por qué es así, hermano? Si nos damos el tiempo genuino de leer las Escrituras tal y como son, otro ejemplo lo encontramos en la tierra de Canaán, cuando Israel se encontraba por el desierto. Israel estaba en el desierto, Israel se encontraba por múltiples enemigos. ¿Y cuáles fueron las órdenes de Dios? Extermina al cananeo, ráelo de la tierra. No dejes vivo ni niño, ni niña, ni bebé, ni mujer, ni hombre alguno. Destrúyelos, aplástalos, no dejes rastro de ellos. Y otro mismo ejemplo más claro en Egipto, cuando se encontraban en el mar muerto, cuando estaban viviendo el mar, disculpe hermanos, me confundo con los nombres de los mares. Me falta geografía. Cuando se encontraba a punto de pasar el mar para su transcurso por el desierto, vemos otro accionario y un milagro de parte del Señor. Muestra bondad y justicia contra Israel, que les permitió a Moisés abrir el mar rojo y que su nación pasara tranquilamente, un pueblo santo y escogido por él. Y después de haber pasado esta nación, mientras el ejército enemigo se encontraba pasando, ¿qué pasó? ¿Dios no los mató? ¿Y por qué los mató? Porque eran malos. Porque eran malos. Y joven, no creas que el Señor no castiga. El Señor destruye. Y si tú no andas bien, si no andamos bien en nuestra vida, no es que Dios mucha gente toma este pasaje en el cual dice Jesús pagó y Jesús tomó el castigo de cada uno de nosotros y por eso que ahora somos salvos. Es cierto, el Señor tomó el castigo, pero tomó el castigo de la muerte por el pecado. De que cuando lo encontramos en el Génesis, si comieses este fruto morirás. De ese castigo nos salvó el Señor de la muerte eterna. Pero los castigos que pasan por pecar en tu vida, por hacer acciones las cuales van en contra de la palabra, no estás exento a alguno de estos casos. Y el mismo ejemplo y el más vivo que encontramos es David en su vida. El David que especialmente, un hombre que andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Era un hombre perfecto? No lo era. ¿Procuraba la perfección? Sí, lo procuraba porque era un hombre que, como el mismo Dios le dio el título, un hombre que anda conforme a mi corazón. Y yo me quedo asombrado, wow, qué tan perfecto es David. Pero si nos damos el tiempo de leer su vida, ¿qué encontramos? Adulterio, asesinato. Y aún así era un hombre que andaba conforme al corazón de Jehová. Y yo pregunto, después de que a David cometiera el adulterio, Dios lo amonesta, David se arrepiente de su pecado y pide perdón, ¿Dios lo perdona? Claro que lo hace, porque Dios es misericordioso. Pero ¿cuál es la consecuencia del pecado? Por cuanto hiciste esto, la espada no saldrá de tu casa. Hermanos, Dios perdona. Dios puede perdonar tus pecados. Dios puede perdonar cada error que tú cometas. Pero hermanos, de las consecuencias no te salva nadie. De las acciones por el pecado que cometiste, nadie te salva. Nadie es exento. El Señor no tapa pecados, como hoy en día mucha gente lo dice. Y el amor de Dios tapa pecado, y toman el versículo. Pero el castigo, las consecuencias de un pecado cometido un pecado consentido en tu vida, las caen en la tierra. Todos se quedan pensados, se quedan plasmados. ¿Cuántos dicen amén? Sí.
Ah, la está más apagado. Amén, hermanos, con gozo, porque es un Dios justo, que no pasará por alto al impío ni al hombre que haga el mal. Los veo con cara de asustados ahora. Los veo con cara de asustados. ¿Que el Señor castiga? Sí lo hace. Otra consecuencia más que encontramos en la vida del creyente. Ya muy bien, hemos visto el punto que para servir al Señor tenemos que ir conforme a su voluntad. El segundo punto, que el Señor perdona los pecados, pero que las consecuencias la paga. Y es mejor vivir una vida correcta. Porque el mismo pasaje lo dice. A todo lo que siembres cosecharás. Sea bueno, sea malo, lo cosecharás cuando seas adulto. O de acá a unos años, quién sabe. Y ahora la tercera cosa que lucha el joven en su propia vida. La presión social, muy bien. La ansiedad y la depresión. Hermanos, ¿un creyente puede deprimirse? Es una pregunta muy controversial. ¿Un creyente puede caer en depresión? ¿Quiénes dicen sí, quiénes dicen no? Sí, no, algunos no. Y es una pregunta muy controversial este tema. Vamos a pasar nuestra Biblia a Job capítulo 3. Job capítulo 3, versículo 1. Muchos conocemos la historia de Job, un hombre que andaba y que igualmente fue completamente bendecido y reconocido por el Señor, que el mismo Dios le decía, ¿no viste a mi siervo, Satanás, ¿no viste a mi siervo Job, hombre santo y perfecto, hombre justo y recto, que nadie como él en la tierra? Ahora mira este hombre justo y perfecto. Job capítulo 3, versículo 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Hácenlo tinieblas y sombra de muerte. ¿A quién se refiere Job acá? A él mismo en su vida. ¿Job qué está deseando? Está deseando morirse. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en él el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos las miserias. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré en el salir del vientre? ¿Por qué no morí en ese momento? ¿Te suena familiar? Otro pasaje más. Números capítulo 11, versículo 13. Otro hombre que andaba conforme al corazón de Jehová igualmente. Números capítulo 11, versículo 14 o 13. Bueno, desde el versículo 10 vamos a leer para tener contexto un poco acerca de este mensaje. En este punto nos encontramos con Moisés dirigiendo al pueblo, un hombre completamente manso y humilde que recibió ese título, el hombre más manso en la tierra, un hombre que también andaba confiando en el Señor constantemente, que vivía su vida confiando en Dios. Y dice así, versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué le has hecho esto a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos? ¿Que has puesto la carga a este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva a la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, ¿qué dice? Yo te ruego que me mates. ¿Qué pasó? Hombres de Dios,
Hombres santos, hombres entregados, hombres confiando que iban conforme a la voluntad del Padre. ¿Qué pasó? ¿Se enfriaron? ¿Se apagó su fuego? No. Los problemas, hermanos. Los problemas de la vida. Que ninguno es exento de pasarlos. El Señor dice claramente que yo probaré a mi iglesia y la sacudiré. La removeré, la haré padecer. Y como dice el ejemplo del barro. Si no me gusta como eres, te destruiré, te aplastaré, te quebrantaré. En otras versiones. ¿Cuántos quieren ser quebrantados? Amén. Ahora que están más alegres, Muy bien, hermano. Hombres que desearon acabar con su vida, claro está, por una depresión, por una tristeza muy profunda. ¿Los hombres de Dios pueden entristecerse? Claro que pueden entristecerse. ¿Pueden llorar? También pueden llorar. Pero hay aquí un ejemplo claro de estos hombres que encontramos todos en común. Inclusive un ejemplo más claro, un ejemplo más santo y un hombre más correcto. Jesús mismo, que no pecó acá en la tierra. Cuando se encontraba orando en el monte Getsemaní, Señor, quítame la vida. ¿Qué pasó? Es normal estar triste. No te estamos prohibiendo que llores. No estamos prohibiendo que te entristezcas, porque es una emoción común del ser humano. Si Dios no hubiera querido que nunca estemos tristes, entonces no hubiera puesto la emoción de la tristeza en nosotros. No lo hubiera hecho en nuestro sistema. Pero hay aquí una verdad acerca de todos estos y un ejemplo relacionado que encontramos en estos. Estos hombres, cuando hicieron su accionar en su vida, cuando desearon morirse, ¿qué vemos en común en ellos? Y vamos un poco más a fondo. Señor, quítame la vida. Y Dios está diciendo, Señor, ya estoy harto de vivir, me voy a matar. Señor, quítame la vida. No está diciendo, Señor, me voy a cortar la vida. Ay, me sangra. No, Señor, si es posible, quítame la vida. Estos hombres reconocieron quién es el Padre. Estos hombres reconocen quién es el soberano y respetan la decisión del Señor. Hermanos, la depresión es un enemigo que si tú dejas que tome paso en tu vida, te va a raer hasta lo último si no confías en el Señor plenamente. Es una emoción la cual te conlleva muchas cosas. La depresión surge de la palabra desesperanza. ¿Y qué es la desesperanza? No tener confianza en nada. ¿Y qué recalca el Señor de sus creyentes? Tengan fe. Ahora, ¿puedes entristecerte? Sí, normal, puedes entristecerte por unas situaciones por las cuales estás pasando, porque ninguno está exento de las pruebas. El Señor dice, serán probados, pasarán por tribulaciones, pasarán por problemas, pasarán por múltiples circunstancias, porque yo los probaré como prueba el oro. Y para que el oro se caliente, investiga un poco, se calienta más de 1000 grados de temperatura. Una temperatura que ningún ser humano sería capaz de soportar, que al momento de tener contacto con ella se incineraría en el momento. De esta misma forma prueba el Señor a los creyentes. De esta misma forma el Señor los moldea. Con un cincel y una punta de diamante, ataca y golpea el corazón del creyente. Y lo destruye. Y son cosas en las cuales no vas a hallar gozo. Porque, hermanos, nadie de acá es masoquista, creo. Nadie se complace en el dolor. No. Y inclusive el propio David también dice en sus salmos, Señor, este peso, esto me tiene completamente atormentado, me tiene destruido. Señor, líbrame. Así como me diste el problema, también puedes darme la respuesta. ¿Cuántos pueden confesarlo de la misma manera? ¿Cuántos pueden confiar en el Señor de la misma manera? El Señor pone el problema, el Señor cierra puertas, pero de la misma manera como el Señor cierra puertas, Él también puede abrirlas. ¿Y por qué razón las cierra? ¿Porque es malo? ¿Porque quiere hacerte sufrir? Como hoy en día mucha gente dice, no, los problemas vienen del diablo. Al Dios le pertenece el cielo y la tierra y el infierno le pertenece a Satanás. Hermanos, ¿qué clase de evangelio es ese? ¿De un Dios que no tiene soberanía total de todo lo que creó? Hermanos, de la misma manera como que Dios permite las cosas buenas en tu vida, de la misma manera también Dios permite las cosas malas. Si leemos la historia de Job al principio, ¿qué dice? No dice que Satanás lo atacó, no dice que Satanás bajó a la tierra y tocó la vida de Job y después Dios, ¿qué pasó? Me descuidé. No. Permíteme tocarlo a él y verás cómo te maldice en la cara.
¿Y qué dice el Señor? Muy bien, anda, te doy permiso de tocarlo. Toca sus bienes, toca su riqueza, toca todo lo que está fuera de él, pero a él no me lo toques. ¿Y qué hizo Satanás? Obedeció. No tocó la vida de Job al principio. Ya la segunda vez, cuando Dios le permite, recién vuelve a tocar su vida. Y es así como pasa en nuestra vida actualmente. Hermanos, no es Satanás actuando, o bueno, sí es Satanás, pero con permiso de Dios muchas veces. En todas las ocasiones, Satanás no puede hacerte nada si Dios no lo permite. Y si las cosas malas pasan en tu vida, no culpes a Satanás, hermano, son cosas de Dios. Tampoco culpes a Dios, claro está. Más bien reconoce que el Señor te está probando. Señor, en este sufrimiento, en este dolor el cual estoy pasando, ¿qué quieres enseñarme? Porque el salmista lo dice de esta forma, David lo dice de esta forma. Señor, mis enemigos buscan mi muerte, Israel se rebeló contra mí, no tengo lugar seguro donde esconderme. Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué quieres enseñarme con esta prueba? Porque la primera reacción que todos tenemos como jóvenes o como cualquier persona, Señor, ¿por qué pasa esto? Yo que te servía, que te cantaba, que te predicaba en la congregación, que daba mi diezmo y mi ofrenda. ¿Por qué? Si fui bueno. Disculpen. Si fui bueno. ¿Por qué? Y siempre decimos ¿por qué, Señor? ¿Por qué? La típica excusa, lo que hace un niño. Hijo, no puedes ir a jugar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Y es lo mismo que hacemos con el Señor muchas veces. Señor, ¿por qué está pasando esto? Ah, es porque yo lo quiero así. ¿Pero por qué lo quieres así? No es que te estoy probando. ¿Y por qué me estás probando? Qué feo, hermanos. En lugar de entender la misericordia del Señor, en lugar de entender el favor del Señor, nos quejamos muchas veces. Porque tampoco no todos tienen este beneficio de ser probados. Es como el pasaje que también dice, aquel padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige. Y yo te pregunto, si el Señor te prueba, ¿por qué te está probando? Porque te considera su hijo. Porque quiere corregirte. Porque quieres que andes por sus caminos. Y deberías alegrarte, hermano, porque es un privilegio, porque si no serías un hereje. Entendamos esto, hermanos. Es cierto, hay tristeza, hay angustia, y mucha gente toma el pasaje de Pablo, está siempre gozosos. ¿Qué? ¿Tengo que estar sonriendo siempre? ¿Tengo que estar alegre siempre? No es lo que está tratando de comunicar el escritor o el apóstol. Lo que verdaderamente el apóstol está tratando de comunicar cuando dice la frase, está siempre gozosos, no es que estén siempre con una sonrisa de oreja a oreja. No es que viene el dolor, ajá, me voy a reír del dolor. No, sino lo que el salmista está recalcando diciendo ese punto es, está siempre confiando en el Señor. Está siempre confiando en su palabra. Aprendan a depender de Él. Eso es lo que está tratando de comunicar el apóstol, hermano. Así que, hermanos, no se angustien por los problemas. Pueden entristecerse, háganlo. Lloren un momento, entristezcanse un momento. Pero después de eso aprendan a reconocer en su vida que todo esto lo que ocurre es por obra del Señor. Es por misericordia suya. Otro tema que podemos hablar acerca de los jóvenes que también me gustaría tocar, muy aparte de la depresión, lo encontramos en Mateo capítulo 25, capítulo 26, versículo 35. Un ejemplo muy claro de un hombre el cual amaba al Señor, como muchos jóvenes hoy en día amamos al Señor, pero que muchas veces nuestro carácter nos lleva a la torpeza en el servicio del Señor. Mateo capítulo 26, versículo 35. Y aquí también el propósito de las pruebas en la vida del creyente, especialmente en la juventud. ¿Por qué los jóvenes son probados? ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuántos se creen dueños del mundo? O por un momento pasó por su pasaje, por su mente, la vida es una, hay que vivirla. O otra mejor dicho, yo nunca envejeceré. Pero así es la mentalidad de muchos jóvenes hoy en día. Se creen inmortales, se cree que nadie los puede tocar, y eso muchas veces nos lleva a actuar con imprudencia. Y la Biblia es muy clara cuando dice, el joven ¿a qué está ligado? En otras versiones, disculpen la palabra, a la estupidez. El joven en sí mismo, por su naturaleza, por de fábrica, es torpe, es descuidado. Ya.
Y hay que tener cuidado con eso. Mateo capítulo 26, versículo 35. Ya. Nos encontramos en el claro ejemplo en el cual Jesús se encontraba anunciando su muerte y ya se encontraba anunciando su final. Y ahora encontramos estas palabras de Pedro. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro responde: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, la estupidez se pega. ¿Por qué digo esto? Porque el claro ejemplo de Jesús está diciendo acá: cuando llegue el momento de mi muerte, me crucificarán, porque así es el plan de salvación. Y Pedro, como todo buen apóstol, como todo buen joven emocionado: no, Señor, yo lo impediré. Y si tú tienes que morir, yo moriré contigo. Muy bien, eso es un amor al Señor, en el amor al Señor lo dicen. Y Jesús lo baja, o mejor dicho, ya le dice: Pedro, tú serás el primero en negarme. No me negarás solamente una vez, me negarás 3 veces todavía.